Imagina abrir los ojos y ver cómo el cielo se vuelve negro en pleno día. Las calles se llenan de ceniza y en cuestión de horas, tu ciudad entera queda sepultada para siempre. Así fue el último día de Pompeya, atrapada por la furia del Vesubio en el año 79 después de Cristo. ¿Crees que podrías sobrevivir a algo así? Hoy descubrirás por qué casi nadie tuvo oportunidad. Lo que ocurrió es mucho más aterrador de lo que crees. Arranquemos. El sol del 24 de agosto del año 79 después de Cristo iluminaba un día más en la bulliciosa y próspera ciudad de Pompeya. A la sombra de un monte majestuoso que dominaba su horizonte, el monte Vesubio, la vida fluía con la habitual cadencia del Imperio Romano. Las calles adoquinadas resonaban con el bullicio de los mercados. Los artesanos trabajaban en sus talleres. Las termas se llenaban de ciudadanos buscando ocio y socialización. Y los templos recibían a los devotos. La opulencia de las villas patricias contrastaba con la modesta vida de las insulae, pero la energía de la ciudad era palpable. Nadie, ni el más sabio de los augures, podía prever que ese mismo sol sería el último que verían brillar sobre la ciudad que amaban, porque lo que los habitantes de Pompeya consideraban una montaña era en realidad un volcán dormido, una bestia geológica que estaba a punto de despertar con una furia cataclísmica, una furia que borraría a la ciudad de la faz de la tierra en cuestión de horas. Pompeya, situada en la fértil región de Campania, era una joya del Imperio Romano. Su ubicación estratégica en una meseta cerca del río Sarno y a orillas del mar le confería una importancia vital como puerto comercial. La tierra, enriquecida por la antigua actividad volcánica del Vesubio, era increíblemente fértil, produciendo uvas para el vino más exquisito y aceitunas para un aceite de oliva de gran calidad. El Vesubio era visto no como una amenaza, sino como un benefactor, un guardián de la prosperidad agrícola que definía la economía local. La ciudad era un microcosmos de la sociedad romana. Sus calles rectangulares, diseñadas según el modelo hipodámico, estaban flanqueadas por elegantes villas, tabernas, tiendas, panaderías y burdeles. El foro, el corazón cívico y religioso, albergaba templos dedicados a Júpiter, Apolo y Venus, así como la basílica y la curia. Los ciudadanos disfrutaban de una rica vida cultural, con un gran teatro y un odeón, y una vida social activa que giraba en torno a las termas, donde se celebraban reuniones, negocios y chismes. El anfiteatro, el más antiguo conocido del mundo romano, con capacidad para 20.000 espectadores, albergaba espectáculos de gladiadores que eran la máxima expresión del entretenimiento popular. Las inscripciones y grafiti hallados en las paredes de Pompeya nos dan una visión íntima de la vida cotidiana. Mensajes de amor, quejas, insultos, lemas políticos y listas de compras. Un testimonio directo y humano de una civilización que vivía al máximo. Sin embargo, en los años previos a la erupción, la Tierra había dado señales que la gente, en su mayoría, interpretó como eventos naturales sin conexión con un peligro subyacente. El terremoto de 62 después de Cristo fue un golpe devastador que causó daños significativos a la infraestructura de Pompeya, Herculano y otras ciudades cercanas. El Senado romano ofreció ayuda, pero los pompeyanos, con la resiliencia característica, iniciaron una ambiciosa reconstrucción por su cuenta. En el año 79 después de Cristo, muchas partes de la ciudad aún estaban en proceso de reparación, con andamios y escombros en las calles. Este terremoto y los temblores menores que le siguieron eran en realidad la evidencia de que el magma se movía bajo la superficie, llenando la cámara volcánica del Vesubio. La ciencia moderna ha confirmado que estos eventos sísmicos eran el preludio del desastre. Para los romanos, sin embargo,
El concepto de un volcán tal como lo conocemos no existía. Eran simplemente montañas que a veces se movían. El día del desastre, el 24 de agosto, o, según estudios más recientes, en octubre-noviembre de ese año, el Vesubio se despertó con una violencia inimaginable. El relato más valioso de la erupción proviene de las cartas que Plinio el Joven, que se encontraba en Miceno, al otro lado de la bahía de Nápoles, escribió a su amigo, el historiador Tácito, décadas después. Plinio presenció el evento y lo describió con una precisión asombrosa. A la 1 p.m., un estruendo ensordecedor marcó el inicio de la erupción, y una gigantesca columna de material volcánico se elevó desde el cráter del Vesubio. Plinio la describió como una nube con la forma y la apariencia de un pino piñonero mediterráneo, con una base ancha y un tronco estrecho que se expandía en su copa. Esta columna de ceniza, piedra pómez y gas se elevó a una altura de hasta 33 kilómetros en la estratosfera, marcando el inicio de la fase pliniana de la erupción. Poco después, la lluvia comenzó. No era agua, sino una mezcla mortal de ceniza, lapilli y piedra pómez, cayendo sobre Pompeya y las ciudades circundantes. Al principio, la gente no se alarmó demasiado, pensando que era un fenómeno pasajero. Algunos incluso usaron escudos y almohadas para protegerse de las rocas que caían, pero a medida que la lluvia de escombros se intensificaba, la ciudad comenzó a ser sepultada. El peso acumulado del material volcánico, ligero pero masivo, comenzó a derrumbar los techos de las casas. El aire se hizo irrespirable, lleno de ceniza que se adhería a la ropa, a la piel y a los pulmones. Los gritos de pánico se mezclaban con el estruendo de los edificios que se colapsaban. En un momento de desesperación, algunos pompeyanos intentaron huir hacia la costa, pero las puertas de la ciudad quedaron bloqueadas por la acumulación de ceniza. Los que se quedaron buscaron refugio en sótanos, en las termas o en sus propios hogares, con la vana esperanza de que la pesadilla terminaría. La oscuridad se apoderó de la zona, una oscuridad total y absoluta, descrita por Plinio, el Joven, como más negra y densa que la de cualquier noche sin luna. La atmósfera se volvió opresiva y tóxica, llena de gases y cenizas que asfixiaban a quienes no lograban cubrir sus bocas. La primera fase duró varias horas, sepultando a Pompeya bajo una capa de entre 2.5 y 3 metros de piedra pómez y ceniza. Pero la parte más letal de la erupción aún estaba por llegar. En la noche, el Vesubio entró en su fase más violenta, liberando flujos piroclásticos, que son avalanchas de gas volcánico supercaliente, con temperaturas de hasta 700 grados centígrados, ceniza y rocas que se desplazan a velocidades de hasta 700 kilómetros por hora. La primera oleada piroclástica alcanzó y vaporizó instantáneamente la ciudad de Herculano, situada más cerca del Vesubio. Los cuerpos de sus habitantes no fueron sepultados, sino que sus tejidos blandos se vaporizaron al instante, dejando solo sus esqueletos y moldes en la ceniza compactada. Recuerda escribir tus teorías en los comentarios. Quizá tengas la clave que nadie más pensó. Las últimas y más grandes oleadas piroclásticas alcanzaron Pompeya a la mañana siguiente. Los flujos viajaron a tal velocidad y temperatura que la gente que había sobrevivido a la lluvia de ceniza no tuvo tiempo de reaccionar. Murieron instantáneamente, no por asfixia, sino por el choque térmico. La piel y los tejidos de las víctimas se contrajeron al ser expuestos a un calor tan intenso y repentino, adoptando una postura defensiva que se conoce como posición de pugilista, con los puños cerrados y los codos flexionados. La ceniza que los rodeó se endureció, creando una capa protectora que preservó los contornos de sus cuerpos.
En cuestión de minutos, la vibrante ciudad de Pompeya quedó cubierta bajo una capa mortal de ceniza y piedra pómez de hasta 6 metros de profundidad. Lo que había sido un centro de comercio y cultura se convirtió en una tumba masiva. Durante casi 1700 años, Pompeya permaneció sepultada, una ciudad perdida en la memoria colectiva. Su existencia se convirtió en una leyenda. No fue sino hasta el siglo XVIII, con el inicio de las excavaciones arqueológicas a gran escala, que el mundo redescubrió este tesoro. Las primeras excavaciones, en 1748, revelaron los primeros indicios de una ciudad perfectamente conservada. A diferencia de otros sitios antiguos que solo mostraban ruinas desmoronadas, Pompeya era un instante congelado en el tiempo, una cápsula del tiempo del Imperio Romano. Lo que se encontró fue asombroso. Las calles estaban intactas, con las huellas de los carros grabadas en el adoquín. Los edificios, aunque sin techos, conservaban sus fachadas, sus frescos con colores vibrantes y sus mosaicos. Las tiendas aún tenían ánforas, herramientas y vasijas en sus estantes. Se encontraron muebles, vajillas y hasta panes carbonizados en los hornos. Fue un shock para los arqueólogos y los historiadores, quienes por primera vez pudieron ver la vida cotidiana de los romanos, más allá de los textos académicos y las estatuas de los emperadores. El descubrimiento de mayor impacto, y quizás el más conmovedor, fueron los moldes de yeso de las víctimas. En 1863, el arqueólogo Giuseppe Fiorelli desarrolló una técnica que se convertiría en un hito. Al encontrar un vacío en la capa de ceniza endurecida, que era el espacio que alguna vez ocupó un cuerpo en descomposición, Fiorelli inyectaba yeso líquido. El yeso rellenaba el vacío y al endurecerse, creaba una réplica perfecta y detallada de la persona en sus últimos momentos. Estos moldes son un recordatorio visceral de la tragedia. Se puede ver a una mujer con la mano en la cara, a un niño acurrucado bajo su madre, a un gladiador con sus armas, a un perro retorciéndose de dolor. Estos moldes son más que simples artefactos, son los fantasmas petrificados de una ciudad que pereció, una manifestación tangible de la tragedia que se desarrolló en esas fatídicas 24 horas. El redescubrimiento de Pompeya tuvo un impacto profundo en la historia, el arte y la arqueología. Proporcionó una ventana sin precedentes a la vida del Imperio Romano, revelando detalles sobre la vida social, la economía, la arquitectura y el arte que no se podían encontrar en las fuentes escritas. Los frescos y las esculturas de Pompeya y Herculano influyeron en el arte neoclásico, inspirando a artistas y arquitectos europeos. Fue la fuente de la que bebieron muchos eruditos para reconstruir el pasado de la civilización romana. Más allá de su valor artístico e histórico, Pompeya se ha convertido en un icono de la destrucción total y de la fragilidad de la existencia humana frente al poder de la naturaleza. La erupción del 79 después de Cristo es uno de los desastres naturales más estudiados de la historia. Las lecciones aprendidas de ella han sido fundamentales para el desarrollo de la vulcanología moderna y para el diseño de sistemas de alerta temprana. El Vesubio, que hoy en día es uno de los volcanes más peligrosos y vigilados del mundo debido a la densa población que habita en sus laderas, sirve como un recordatorio constante de la tragedia que se vivió hace casi 2 milenios. La historia de Pompeya es una de las más conmovedoras de la humanidad. Es un testimonio silencioso de cómo, en cuestión de horas, una vibrante ciudad fue aniquilada, borrada de la faz de la tierra, solo para ser resucitada por las mismas fuerzas que la destruyeron. Pompeya no es solo un conjunto de ruinas, es un museo al aire libre que nos habla de la vida,
la muerte y la fuerza implacable de la naturaleza. Sus calles, sus casas y los moldes de sus víctimas son un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances y nuestra civilización, la tierra es la que tiene la última palabra. Algunos dicen que Pompeya estaba condenada desde el primer minuto. Otros creen que hubo formas de sobrevivir. ¿De qué lado estás tú? Quiero leerte en los comentarios. Si te ha fascinado este viaje al pasado, dale like a este video y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video.